Hola a todos, yo les voy a hablar acerca de la placa motora. Primero tenemos las definiciones. La placa motora, o según las biografías actuales, también se le conoce como unión neuromuscular, lo manejan como un sinónimo, y nos dice que va a ser la zona de conexión o de unión entre una fibra nerviosa motora y una fibra de músculo esquelético. Y se le llama que es una placa debido a que en la zona que entran en contacto estas dos se crea un pequeño engrosamiento, como lo pueden ver en la imagen de abajo a la izquierda, que forma una especie de capa. Y esta capa va a estar formada por tres partes, que es la parte terminal de un axón, de una motoneurona, las hendiduras sinápticas y la membrana plasmática modificada de una fibra muscular. Y ya hablando de la estructura, primero vamos a empezar con las terminaciones del axón. Las fibras motoras son axones mielinizados que entran en el compartimiento de tejido conjuntivo del músculo. Mm, pero estas terminaciones de la fibra se van ramificando en pequeñas porciones pues más cortitas que entran en contacto con las fibras musculares. Las ramificaciones, por lo general, se van a encontrar en el centro de la fibra muscular. Y también tenemos que las terminaciones del axón puede estar en contacto con distintas fibras musculares, pero una fibra muscular solo puede estar en contacto con una terminación del axón. Esto debido a que solo puede tener una placa motora. Al final de la terminación del axón, este va perdiendo su capa de mielina, pero no pierde sus células de Schwann. Esta le sirve de soporte y también tiene la función de producir mielina, que este le va a servir como un conductor y se va a localizar en una hendidura poco profunda en la superficie de la fibra muscular. Esta terminación va a tener una gran cantidad de mitocondrias y vesículas sinápticas que van a contener acetilcolina, que es un neurotransmisor, y a esta zona también se le va a conocer como membrana presináptica. Y bueno, en la imagen de la derecha tenemos una micrografía electrónica de barrido, en la cual vemos la unión del axón con la flechita amarilla y de la fibra muscular que está con la flechita morada, y en el circulito rojo les puse lo que sería el sitio de unión. Y en la imagen de abajo vemos cómo pierde su porción de mielina, pero sigue conservando sus células de Schwann. Hablando del siguiente componente, lo que serán las hendiduras, se tienen las primarias y las secundarias. Las primarias son modificaciones del sarcolema, que el sarcolema pues es esa capa fina que envuelve una fibra del músculo esquelético y va a tener una membrana plasmática, que esta membrana va a ser la que se va a modificar con una apariencia de pliegues, como pueden ver en la imagen, y va a estar hundida, esto debido a que va a estar ocupado por la parte terminal del axón. Y estas hendiduras primarias a su vez van a tener hendiduras secundarias, que también se les conoce como pliegues de unión profundos o pliegues subneurales. En esta zona se libera acetilcolina de las vesículas sinápticas por medio de exocitosis para ser captados por los receptores de la membrana plasmática adyacente, específicamente por los receptores nicotínicos de acetilcolina. Y entre las hendiduras y la membrana plasmática adyacente va a haber un pequeño espacio de aproximadamente de 30 a 60 nanómetros. Y bueno, el tercer componente, que sería la membrana celular, tenemos en las biografías más antiguas que se le llamaba placa motora a esta membrana, que era la membrana que se encontraba debajo del axón, pero en la actualidad ya no se le conoce así, pero en caso de que lo lleguen a ver así, pues puede que sea un poquito antiguo. Bueno, su característica es que tiene una depresión en la superficie con pliegues, como lo podemos ver ahí en la imagen, debido a que se debe adaptar a la forma del axón para aumentar la superficie de la placa. También se le conoce a esta parte como la membrana postsináptica o placa motora sináptica terminal. Y aquí se van a encontrar los receptores nicotínicos de acetilcolina, y cuando la acetilcolina se
Según a ellos, la membrana se hace más permeable al sodio, lo cual lo va a despolarizar, y esta despolarización se va a propagar a lo largo de la fibra muscular para iniciar su contracción. Su citoplasma va a contener núcleos, mitocondrias, retículo endoplasmático rugoso, ribosomas y glucógeno. Esto debido a que se tiene la teoría que estos componentes ayudan a la síntesis de receptores en la membrana y en la síntesis de acetilcolinesterasa, que esta es una enzima que se encarga de degradar a la acetilcolina para evitar su estimulación continua. Y bueno, ya por último, o en resumen, tenemos que destacar que con la liberación de acetilcolina se inicia el proceso de despolarización de la membrana plasmática, lo que conduce a la contracción de la célula del músculo. También tenemos que la inervación de las células musculares es importante debido a que le ayuda a mantener su integridad estructural y que es la zona de contacto que se define como la zona de contacto o conexión entre la fibra nerviosa motora y una fibra de músculo esquelético. Y ya por último, en la imagen de ahí, que es una fotomicrografía, electrónica, les puse en azul lo que serían las mitocondrias, en verde las vesículas sinápticas, en amarillo a las hendiduras secundarias, en morado a los pliegues de la membrana plasmática y en rojo a las células de Schwann. Y ya sería todo. Gracias.